Los escucho. Ok, Paula. Paula me dice que escuchas mucho ruido de fondo. Ok, Fernando nos dice que muchas veces. Ok, Fernando, cuéntanos un poco cuáles son esas cosas que tú dices, no puedo más con esta persona porque no sabe decir no. ¿Qué es lo que más te ofusca? Si quieren que les active el micrófono, ustedes solo escríbanme y yo les doy el piecito para que puedan conversar con Natalia. Gracias. Ok, Fernando, muy bien. Me gusta que sean directos, prefiero un sí o un no. Eso es lo que nos comparte Fernando por el chat. De todas formas, recuerden que si además de Fernando tienen algún otro aprendizaje o experiencia que quieran compartir, avísenme a Paula para que ella porfa les active el audio. Ok, Fernando nos dice, me gusta que sean directos, prefiero un sí o un no, pero salen con evasivas, un tal vez, etcétera. Te entiendo perfectamente, Fernando, porque ocurre algo interesante en esto y es que los puntos medios en nuestro mundo emocional a veces no funcionan tan bien, en especial cuando necesitamos tener como una estructura o una base para poder autogestionarnos y saber en qué estamos pisando. ¿Ok? Liliana nos dice, a veces por vergüenza me cuesta trabajo decir no. Ok, eso es sumamente importante también conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos mucho en función a lo que va a decir el otro. Y con estas dos cosas que ustedes me acaban de decir, vamos a hablar un poquito de esas cosas, digamos, o aliados, número uno, o mejor dicho, tres aliados que son, mejor dicho, efectivos al momento de aprender a no decir no. Es decir, seguir diciendo, tal vez, posiblemente, quizás, y no ser claros o directos. ¿Ok? Y para eso quiero hablarles de lo primero. Ah, bueno, Paula, te leo, dice, sobre la pregunta, conozco personas que dicen sí a todo, se comprometen y se sobresaturan de compromisos que luego incumplen. Exactamente, Paula, así ocurre. Ahora yo les voy a decir un poco por qué ocurren estas cosas, qué pasa con estas personas y por qué les cuesta tanto decir no. Bueno, resulta que el primer aliado, el número uno de no saber decir no, adivinen cómo se llama. Se llama el no poder darle el valor y el respeto que merecen nuestras emociones asertivamente. Entonces, en este primer punto vamos a hablar de la asertividad. ¿Ok? ¿Qué es ser asertivo? Ustedes muchas veces posiblemente han escuchado a personas que dicen, sí, es que estoy molesto, pero no lo ven molesto. O por ejemplo, ocurre mucho con algunas inferencias que se hacen cuando nosotros las mujeres estamos incómodas y nos dicen, estás brava, y tú dices, no, pero tu cara expresa que estás brava. Entonces, de eso trata la asertividad primeramente. La asertividad la tenemos que aprender a conocer como esa forma oportuna y directa también de saber decir las cosas. Saber decir las cosas es que yo pueda primero y número uno reconocer mis emociones. Reconocer mis emociones es darle el derecho y el respeto a ellas. ¿Y qué es darle el respeto y el derecho a ellas? Pues justamente identificarlas y reconocerlas. Ahora bien, es importante entender que voy a colocarles esta situación. Es que decimos que una persona, por lo general, es asertiva cuando es capaz de ejercer o defender sus derechos personales, como decir no, expresar desacuerdos y dar una opinión contraria, pero con un punto clave, y es reconocer el derecho y del otro y de él. En ese sentido, la asertividad suele ser calibrada. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con calibrada? Que muchas veces algunas personas intentan pasar de la sumisión a la asertividad, se exceden un poco
en la revolución de esa supuesta asertividad y terminan siendo agresivos. ¿Ok? ¿Qué es calibrar un poco la asertividad? Calibrar la asertividad es cuando yo reconozco en qué tiempo y en qué espacio puedo también decir las cosas. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? A que muchas veces van a haber situaciones donde no podemos ser asertivos. ¿Ok? Y yo quiero que en función a esto me cuenten ustedes cuáles creen que son esas situaciones con respecto a lo que acabo de decir, en las que uno tiene que calibrar la asertividad y no ser asertivo. ¿Cuáles pueden ser esas acciones o esos momentos? Los leo por el chat. O si quieren activar su micrófono, ya están a Paula. Ok, no había podido leerte, Fernando, pero Fernando nos comparte. Sí, a mí me dicen, no me pasa nada, aunque tengan cara de revólver cargado, yo sigo como si efectivamente no les pasara nada. Eso hace llegar a las personas a un punto de explosión donde realmente manifiestan lo que les pasa. Bueno, Fernando, yo quiero decirte una cosa de eso y es que efectivamente se llama no reforzar comportamientos negativos. Nosotros en todo momento también tenemos esa misión de enseñarles a otros a saber autogestionar sus emociones. Y eso también es una cuestión de salud. Cuando yo reconozco al otro y le pregunto, oye, ¿te pasa algo? ¿Está todo bien? Y la persona me dice, no, no me pasa nada con cara de puño, es de una u otra forma, si yo sigo insistiendo en la situación, es de una u otra forma abrir la puerta para que esa persona me siga tratando mal, ¿ok? Y no sea capaz de autogestionarse. Entonces, cuando yo me refiero a calibrar la asertividad, da cuenta justamente de esto, de que hay momentos donde no podemos ser asertivos y esos momentos son cuando se pone en riesgo nuestra salud o nuestro bienestar. Es decir, si una persona es completamente agresiva conmigo, como por ejemplo esta situación que voy a poner, es que a mí me van a robar, ¿ok? Y el ladrón tiene un cuchillo en la mano, pues yo no puedo en ese momento asertivamente decirle, señor, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me quiere robar? No, porque son tensiones donde efectivamente se pone en riesgo mi vida, me están agrediendo, ¿ok? Entonces no puedo negociar asertivamente porque lo que voy a hacer básicamente es poner en una posición de estado completamente álgido a la otra persona, pues el resultado no va a ser tan positivo, ¿ok? Otro ejemplo es cuando de pronto una persona ha sido violentada en su intimidad o cuando una persona está siendo un poco acosada, ¿no? Yo no me imagino una situación donde de pronto uno va y le dice al acosador como, ay, señor, déjeme acosarme, por favor, porque yo veo que me está acosando. Eso es ser asertivo, pero en ese momento no se puede ser asertivo, ¿ok? Tiene que primar siempre, ¿ok? Tu derecho y el derecho también del reconocimiento. Y con esto quiero decir a calibrar la asertividad, de que si yo reconozco que estoy siendo vulnerado, no, la asertividad ahí no tiene paso, ¿ok? Lo que tiene paso es cuidar mi derecho, ¿ok? Y de cierta forma también cuidar el del otro. Claudia nos dice que cuando no limitamos las emociones. Ok, ¿a qué te refieres cuando no limitamos las emociones, Claudia? Si quieres, respóndenos por el chat. Ok, en otro espacio, Liliana nos dice, creo que es buscar el momento preciso para decirlo. ¿Te refieres a la asertividad? Si es a ella, sí. Efectivamente, la asertividad hace razón de eso. Cuando nosotros podemos reconocer en qué momento es prudente decir las cosas. Incluso ser asertivo muchas veces da cuenta de reconocer que por más que sea importante en este momento hablar, no es el espacio o no es el lugar. ¿Ok? Bueno, ok. Voy a intentar quitar mi micrófono a ver si de esta forma
¿Me confirman si todos me escuchan mejor ahí? ¿Mejor? ¿Sí? Perfecto. Entonces ya. Muchas gracias a Cristiana, Fernando, a Ale por avisar. Listo. Entonces fíjense, hablábamos mucho de que el ser asertivo es calibrar la asertividad. ¿Y en qué momento se calibra la asertividad? Cuando se me pone en riesgo o se pone en riesgo mi derecho, ¿ok? Mi salud, mi bienestar. Cuando están siendo agresivos conmigo, cuando están siendo bruscos conmigo, cuando están irrespetándome, yo no puedo en un momento de agresión hacia mí, ¿ok? Usar la asertividad, sino más bien cuidar mi derecho. Y cuidar mi derecho incluso es retirarme del lugar y dejar a la persona, o incluso es en un momento como pues simplemente elevar un poco mi emoción y poder decirle al otro, stop, para, ¿ok? Porque de esta forma no vamos a lograr nada y me retiro, ¿ok? Entonces, es importante reconocer esas cosas. Ahora bien, hay un segundo aliado de el no saber decir no. Y este se llama, adivinen, creo que muchos lo conocen, y se llama la culpa. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien, de pronto este caso puede sonarles mucho, y es que dice alguien, no, pues es que yo no quería salir con ella o con él, pero es que me dio culpa como decirle que no, o sea, como que pobrecito, ¿cómo se va a sentir o cómo ella se va a sentir mal? ¿Les ha pasado? Respóndanme por el chat, por favor. Diana alzó la manito, entonces le voy a quitar el Perfecto, voto. claro. Liliana, ya puedes hablar. Aló. Hola Liliana, te escuchamos. Hola Natalia, muchas gracias. Buenas noches a ti y a todos. Muchas gracias por este espacio. Es que mi inquietud va hacia el lado de que tengo una amiga que ella nos dice las cosas de frente y nos va regañando, nos va, no insultando, pero digo yo, pues muy decentemente, nos va cacheteando muy decentemente y no nos damos cuenta sino hasta el final de la conversación con ella de que nos estaba corrigiendo, nos estaba diciendo, yo le decía a ella, enséñeme cómo hago eso, porque pues es como una anestesia que le pone a uno y hasta el final dice, oiga, esta señora me regañó y yo no me di cuenta que era. Te entiendo perfectamente. Un caso que hayas tenido que tú dijiste, uy, me llamaron la atención y no me di cuenta. Sí, así es. Esa es una habilidad que me gustaría aprender a manejar porque es una forma asertiva de decirle a la gente, oiga, la embarró y le estoy diciendo que la embarró muy, muy eficazmente, ¿no? Eso es súper oportuno en este momento porque esa es la asertividad en su flor de piel, mejor dicho. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo siguiente, la asertividad no es caer directamente en la diplomacia o en la adulación. La asertividad es la capacidad de que desde el reconocimiento de mi emoción, de saber que no me gustó esto que hiciste, yo te puedo decir, oye, de verdad siento que esto que hiciste me incomodó, me molestó. Mira que mi expresión no está ni sonriente ni está agresiva, está neutra, pero tú entiendes mi emoción. Y yo te estoy diciendo, esto que hiciste no me hizo sentir bien porque me pusiste en un estado donde posiblemente pues me expusiste y habíamos llegado a esta situación. Yo en este momento estoy siendo asertiva, pero fíjate que en ningún momento yo me tomo esto completamente personal, y personal sería decirte, por ejemplo, es que tú cuando hiciste eso seguro estabas pensando en cómo hacerme sentir mal a mí, y como a ti te gusta hacerme sentir mal, entonces por eso tú haces las cosas. Eso es tomarse las cosas personales. La asertividad no hace eso, la asertividad simplemente reconoce qué fue lo que te incomodó en la situación y busca replantearla, pero asumiendo la responsabilidad mía, ¿ok? Y mi responsabilidad es hacerte ver también a ti eso que de pronto hiciste
y no me hizo sentir del todo bien, pero no te estoy culpando de ello, no te estoy haciendo 100% responsable, ¿ok? Entonces, fíjate que en este momento tú podrías decir justamente como el ejemplo, bueno, me llamaron la atención y no me di cuenta, o sea, porque muchas veces nuestros jefes pueden hablarnos o un compañero puede decirme, siento que estamos fallando en esto porque estamos haciendo esta situación, deberíamos de mejorar en estas cosas y uno dice, ok, pero me están incluyendo y se está incluyendo. Y de esa forma ocurre algo en nuestras dinámicas sociales y vinculares, que es el ser propositivo. Cuando tú sientes que el otro está en igualdad a ti y está en la disposición también de cambiar y de generar acciones positivas, tú en ningún momento lo ves como un castigo o como una imposición, sino como una estrategia de trabajar en conjunto. Y esta es la clave de la asertividad. ¿Ok? ¿Cómo puedes trabajar en la asertividad? Ya vamos para allá. Lo primero, ante la dificultad de no saber decir no, lo primero es que ocurre mucho con las personas y le hacía la pregunta de que uno a veces siente como culpa y ese es el aliado número 2 para no saber decir no. ¿Por qué? Les voy a comentar una situación y es que cuando la culpa es una de esas emociones más difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque involucra varias variables. Una, está comprobado que científicamente se ha denominado emoción moral, ¿ok? Y otra, emoción existencial. Y la última, emoción cultural moderna. La mayoría de los estudiosos en este tema consideran que la culpa puede ser adaptativa moderada, que de una u otra forma promueve el ser constructivo, y está la culpa mal adaptativa. ¿Cuál es esa culpa maladaptativa? Me dirán ustedes. Bueno, la culpa maladaptativa es esa que es excesiva y que es originada en el miedo y orientada a castigarse uno mismo. ¿Ok? Eso quiere decir que a momentos podemos tener esa sensación como de que siento culpa y que esta culpa es maladaptativa porque constantemente estoy sintiendo como que yo todo lo hago mal, terrible que yo haga estas cosas, yo siempre me enjuicio, yo siempre pienso lo peor de mí, yo soy lo peor, yo estoy haciéndole daño a todas las personas. Esa es la culpa maladaptativa, ¿ok? Es excesiva, la clave de reconocerla es que es excesiva. Y otro aliado que tiene la culpa maladaptativa es que le encanta trabajar con el pensamiento y lo hace rumiante. ¿Qué quiere decir rumiante? Que está ahí, tiki, 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 y ustedes no se dan cuenta y cuando menos abren los ojos, se les ha ido 4 horas hablando o pensando en lo mismo. Los síntomas no han cambiado, porque usted se siente terrible, se siente fracasado, se siente triste, se siente angustiado, porque usted es lo peor de lo peor, ¿cierto? Entonces, esta culpa es la que llamamos mala adaptativa. ¿Ok? Y les voy a poner unos ejemplos de la vida. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a explicar de esta conducta o de esta culpa maladaptativa, ya sabemos cómo se habla, les voy a mostrar la diferencia de una culpa adaptativa o constructiva. ¿Ok? La culpa adaptativa o constructiva me lleva a mí a reflexionar sobre algo que no hice del todo bien, ¿ok? Pero que me invita a proponerme de qué forma puedo comunicarme mejor, ¿ok? Y les voy a poner un caso que una vez, hace muchísimo tiempo, me pasó, ¿ok? Y es que una vez alguien me dijo, ok, perfecto, entonces ya entendí. Quiere decir que entonces, si me siento muy culpable, estaría afectando mi autoestima y si no siento culpa, podría llegar a ser un antisocial. Entonces, la única acción es sentir un poco de culpa, es decir, castigarme un poco y ser así, ser casi un delincuente. Espero que no se sienta culpable, doctora, pero lo que le voy a decir, pero de acuerdo a su explicación, me está haciendo sentir peor de lo que ya estaba. Claro, al comienzo de escuchar esto fue un tema como de, ya entiendo. Lo que ocurre con la culpa maladaptativa es que cuando lo vemos en extremos, ¿ok? Como blanco o negro, pues claro, es difícil sentirme como o soy el sacerdote o soy el delincuente, ¿sí? Y aquí vamos a otro punto.
La culpa, cuando se hace adaptativa, simplemente me muestra un camino que puedo utilizar para aprender, ¿ok? Pero sin enjuiciarme, ¿ok? Entonces, ese es uno de los casos que a veces ocurren. Otra cosa de la culpa adaptativa es que no se queda en la mera reparación. También promueve la preocupación por el otro y el arrepentimiento verdadero de haber cometido un daño. Esto da cuenta de esos momentos donde yo digo, ya, sí, yo creo que me pasé un poco porque elevé la voz y no tenía por qué ponerme así, ¿ok? La culpa maladaptativa literalmente es cuando tomamos esa actitud como, pues no, de malas, el que me gritó o el que empezó peleando fue él, o el que me dijo esto fue él, entonces yo ¿por qué me tengo que sentir culpable? No, tú estás bien, pero no, pero espérate. Sí, es que hubo un momento en que él empezó a gritar y empezó a golpearme, entonces lo malo fui yo porque yo fui la que promoví esa situación, entonces yo entiendo que él me tenga que pegar. Ojo con la culpa maladaptativa, porque muchas veces la culpa maladaptativa justifica acciones que no debe negociar. ¿Ok? Entonces me gustaría que acá me comentaran un poco si en algún momento ustedes han visto esta acción de culpa mal adaptativa. Los leo, los leo. Sí, Natalia, por ejemplo, hay personas que dicen, ah, no, pues ahora la culpable soy yo. O sea, cuando uno está en una discusión y no llega como a un punto en donde llegue el equilibrio del uno y del otro, sino siempre es echándose la culpa de esa persona y haciéndolo sentir a uno mal de que el que está reaccionando mal es uno. Sí, Liliana, me pasa que has escuchado como que aparte le salía de ver yo. Exacto, así es. Sí, esa es una culpa maladaptativa, exactamente, porque lo que hace es trabajar sobre el ego y negarnos la posición de aprendizaje. Entonces, lo que hacemos es trabajar en defensa, y cuando me refiero a trabajar es a defendernos ferozmente a que solo nosotros tenemos la razón. Entonces, esa culpa poco adaptativa lo que hace es hacer sentir peor al otro, ¿ok? Estoy diciendo que con esto no reconozcamos, o perdón, no estoy diciendo que siempre seamos nosotros los que tengamos que pedir disculpas, pero sí que aprendamos a diferenciar qué tanto esto que está ocurriendo es responsabilidad mía y qué tanto es responsabilidad del otro. Y desde mi responsabilidad, autogestionarme para evitar esos, ahora les salía de ver, ¿sí? Que aparte no ayudan en la comunicación. ¿Listo? Leo. Ok, dices, así es. Voy a hablarles de otro punto importante. El aliado número 3 de no saber decir no. Y es el poder que le damos a los juicios de valor, pero de los demás. Yo sé que más de una vez ustedes han dicho, es que me da, bueno, o esa persona que conocen ha dicho como, ah, es que, no sé, tengo miedo de lo que vayan a decir los demás, o qué tal si lo hago mal, qué tal si no digo las cosas como las debo decir y entonces me gano a mi papá o me gano a mi mamá o me gano a mis amigos y se molestan conmigo porque no lo hice bien o porque no están de acuerdo con lo que voy a hacer. ¿Alguno de los acá presentes me puede compartir si esto les ha pasado? Sí, mucho. Ale, cuéntanos qué te ha pasado en función a esto. Puedes abrir tu micrófono si gustas, levantas la mano y Paula te abre el micrófono. Bueno, un ejemplo que les voy a dar. Esa es una situación de un conocido que estaba presentando la siguiente situación y es, esa persona había terminado hace poco con su relación pasada, ¿ok?
había salido de una relación un poco maltratante, que la invalidaba, que no la reconocía, ¿ok? Y pues habían ocurrido eventos de agresión durante la relación. Esta persona se toma un tiempo, ¿ok? Para pues asimilar esta situación, toma distancia, se aleja, termina la relación y empieza un proceso terapéutico. Y en proceso terapéutico, después de ya 6 meses, pues la doctora empieza a decirle cosas como, bueno, es posible que ahora te sientas un poco mejor, que quieras darte otra oportunidad, ¿ok? Y esta persona en su trabajo conoce a otra persona y descubre que hay una forma de tener una relación muy diferente a la que traía, pues ya, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cristian, ya te leo. ¿Qué ocurre? Cuando ella empieza a salir con esta persona, empieza a ocurrir algo de lo que hablamos en el momento anterior de sentir culpa. ¿Por qué? Porque esta relación es completamente diferente a la de antes y lo que ocurre es que ella empieza a sentir que es muy corto el tiempo, ¿ok? Que ha pasado de una relación a otra y la pueden entender a ella o la pueden hacer ver a ella si ella se muestra ante los demás y empieza a salir con esta persona que la trata muy bien, que fue ella la persona que fue infiel o que era ella la culpable de que el otro fuese así, o que de pronto empiezan a decir como, ah, terrible esa mujer que ahora empieza a salir con este hombre si no ha llevado ni un año de dejar al otro. ¿Ok? Y empiezan los juicios de valor y la fuerza de darle más importancia a esos juicios de valor que tienen los demás sobre nosotros. Y empieza a ocurrir algo terrible con ella y es que psicosomáticamente empieza a generar enfermedades. Cuando me refiero a psicosomáticas, es que ella empieza a presentar dolores terribles de estómago, empieza a sufrir de ansiedad, es decir, ella empieza a querer salir del apartamento, de su lugar y le entra la ansiedad, tiene crisis de ansiedad. Y cuando acude nuevamente a donde su psicólogo, pues el psicólogo le dice, estás dándole mucho poder a los juicios de valor de los demás. Y ella dice como, mi psicólogo está loco, no me sirve, voy a cambiar de psicólogo. Y resulta que va al otro psicólogo y le dice exactamente lo mismo. Y aquí ocurre un ejemplo increíble que puede pasar muchas veces, y es que como le damos más importancia a los juicios de valor, y con juicios de valor me refiero a esos comentarios poco asertivos y poco constructivos que hace la gente sobre considerar que conoce un poco más de nuestra vida que nosotros mismos. Y esto es un error no tanto de los demás, sino de nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que nadie puede comprender mejor mi vida que yo. Eso es lo que deberíamos entender. Pero lo que hacemos en esto de no decir no es que le damos un poder y una carga al otro que no conoce mi historia, ¿ok? Pero cree que, pues de acuerdo a los pocos momentos que ha tenido en sintonía conmigo, me conoce y empieza a hacer juicios de valor. Y estos juicios de valor se ven constantemente en rudezas en los comentarios y la persona se priva de vivir una situación de aprendizaje, ¿ok? Para encerrarse en una burbuja de emociones negativas, como sentirse mal, como sentirse triste, como sentirse negativo ante el desarrollo de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona empieza a tener momentos de angustia al punto de que efectivamente pueda desarrollar un trastorno como el de agorafobia que no le permite salir de su casa o de otros lugares. ¿Ok? Entonces es importante entender que cuando yo empiezo a darle más poder a lo que las críticas poco constructivas de los demás tienen más peso sobre lo mío, lo más posible es que ese paisaje que era de colores empiece a ponerse gris o negro. ¿Ok? Cristian, te leo. Sí, posiblemente cuando tu familia tiene una forma de pensar diferente a la tuya y tú haces algo o te gusta algo que a ellos no, a veces pasa por encima de ti y tu forma de pensar solo para no entrar en solo para no entrar en discordia con ellos. Ok, sí, Cristian, acabas de tocar un punto sumamente importante y es el siguiente.
Yo voy a decir una verdad incómoda en este momento y espero no tocar sus actividades, pero ocurre que muchas veces la historia de vida de nuestra familia o de cualquier integrante de nuestra familia, por aprendizaje previo, hace que en una repetición se conviertan juicios de valor y son los primeros en hacer juicios de valor. ¿Okay? Lo importante de aprender a decir no por cuestión de salud es entender que esa es la historia de vida de otra persona. Eso es lo que le funcionó a la otra persona. Y que está bien escuchar y tomar lo que a ti te sirve, pero también es bueno desechar lo que no te sirve. ¿Ok? Y para esto es importante que hablemos de otro punto y es aprender a discriminar si lo que yo estoy escuchando es favorable para mí o es negativo para mí. En este punto de aprender a decir no por cuestión de salud, hay otro factor mucho más importante y es que yo no puedo aprender a decir no si el espacio social que tengo o que me rodea está acostumbrado a, o yo lo he reforzado a que siempre tengo que decir sí. Y ojo con esta palabra, tengo, porque las presiones sociales de mi grupo también pueden ayudar a que yo constantemente considere que para agradar al otro o hacer feliz al otro tengo que decir sí. Entonces, siempre es importante revisar si ese espacio de trabajo, si ese espacio de familia, si ese espacio de amigos, constantemente ha aprendido, porque también yo lo he permitido, a que siempre les digo sí. El día que yo diga que no, no puedo esperar que ellos me digan, ah, bueno, chévere, está bien, lo dejamos para la próxima. Obviamente no, porque es lo que siempre les has enseñado a decirles. Así que el día que les digas no, muy posiblemente van a trabajar un poco desde su primer impulso y es a reprocharte por no cumplir las necesidades de otros. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que en esa primera acción o en ese primer momento en que dicen que no, todo el mundo les cae encima? ¿Les ha pasado? Respóndanme por el chat. Y no, sí, ok. Ok, pues sí, resulta que efectivamente cuando nosotros decimos que no por primera vez, ocurre algo también importantísimo en nuestra mente y en nuestras emociones. Bueno, Cristian dice sí porque no es lo que quieren escuchar. Exactamente. Pero Cristian, acá hay un punto muy importante y es el siguiente. Muchas veces nosotros decimos es, oye, es que no me entienden, es que no se ponen en mis zapatos, es que no les, o sea, les cuesta ponerme en mis, le cuesta ponerse en mis zapatos y entonces me enjuician. Pero cuando tú revisas un poco tu historia, también es importante que de nuestra responsabilidad tomemos esa carga, por así decirlo, para saber decir, bueno, pero de qué forma yo promoví de que el otro se acostumbrara a que siempre yo le decía sí. ¿Ok? Entonces, en una posición más de reflexión, decir, bueno, es válido, no es lo correcto y no está bien justificarlo, pero es válido que pues en este momento se ponga así. Lo que no es válido, y ojo, porque aquí les voy a dejar un ejercicio, ¿ok? Y es, cuenten más o menos cuántas personas en su núcleo social, familiar, de amigos, ¿ok? O de trabajo, suele responder de pronto un poco más brusco cuando usted empieza a decir no o de qué forma empieza a ser más impositivo. Trate de recordar cuántas, una, dos, tres personas en su vida. Hagamos el ejercicio. Piensen más o menos cuántas personas en su vida tienen con estas características. Y los leo por acá. Colóquenme una, dos, tres, cinco. Ok, Alba. Alba nos coloca acá y nos dice, cuando comencé a decir no,
fue maravilloso porque dejé de sentirme culpable y legitimé que lo que para mí era importante. Muy bien, Alba, acabas de hablar de un punto sumamente importante. Bueno, Liliana nos dice 2. Ok, Liliana, te comparto. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con alguien que en su núcleo familiar no son 2, sino son 10 o 15 personas las que están acostumbradas a que esta persona siempre ceda a sus necesidades? ¿Ustedes creen que a esta persona le sería más posible modificar y aprender a darle fuerza a ese no? ¿O al contrario? ¿Qué creen ustedes? Y mientras me responden, le comparto a Alba. Alba, lo maravilloso de aprender a decir no, ¿ok? Es que tu bienestar siempre va a estar cuidado, ¿sí? Es decir, ese derecho a tu salud siempre va a estar resguardado, ¿ok? Ahora bien, aprender a decir no no es empezar a decirlo de forma impositiva, sino siempre dando a conocer al otro las circunstancias, no dar razones. O sea, no quiero que eso se confunda con el dar razones. No es que yo empiezo a decir no y empiezo a usar los pero, ¿sí? Es decir, no, no puedo ir, pero te prometo que la próxima semana, no, porque no estás aprendiendo a decir no, estás cediendo finalmente a algo, ¿ok? Obvio, no todo es tan radical, pero sí es válido que lo tengamos en cuenta. Es aprender a decir no con la tranquilidad de que pues el otro puede que no le guste, pero siempre yo me pueda sentir tranquilo con esto. Ahora bien, aprovechando la pregunta que nos hizo Liliana, Liliana, quisiera conocer o escuchar de ti cuáles son esas cosas que te hacen dudar al momento de decir no. ¿Qué es lo primero que piensas o te viene a la mente? Mientras Liliana nos contesta, Diana dijo, no solo contestan bruscos, sino otros lo hacen sentir a uno culpable por decir no. Exacto. Bueno, Paula, me dijiste que, ¿quién contestó esto? Diana Cortés. Listo. Diana, ¿nos puedes compartir un poco de pronto darnos un ejemplo de cuándo te han hecho sentir culpable por decir no? Es decir, ¿qué te dicen, qué hacen? Porque, ojo, hay momentos donde la manipulación es tan perfecta que casi no la discriminamos. Claudia, claro que sí, puedes intervenir. Levanta la mano y Paula te da audio. ¿Listo, Claudia? ¿Ya puedes intervenir? Listo, Paula. Buenas noches. Hola, ¿Me Claudia. escuchan? No había podido intervenir, estaba haciendo ejercicios. Bueno, te cuento. No es fácil, no es fácil aprender a decir no. Y cuando tú aprendes, porque eso viene más del ser de cada persona, que desarrolla esa habilidad también, ¿cierto? Es una destreza que tiene esa persona y no todo el mundo la maneja. Y eso hace que tú manejes una seguridad en el momento de intervenir y decir el no, ¿sí? No es fácil decirlo, pero cuando tú lo manejas de una manera, lo puedes llegar a entender o lo puede dar a entender a un equipo de trabajo, ¿cierto? Aunque en algunas ocasiones no te sientas mal, sino que las demás personas quieren hacerte sentir mal. Pero ahí es importante algo y es cuando tú entiendes que ese no es con el fin de, en pro de un beneficio, o sea, y tú que vamos a trabajar, vamos a dar un sistema de gestión o vamos a minimizar los accidentes, bueno, una serie de situaciones, ¿cierto? Factores que pueden intervenir allí, ¿cierto? Entonces a partir de eso, tú le das a das a conocer al equipo de trabajo que es necesario este no, porque ahí permite a que las personas se salgan de esa zona de confort y entiendan que ese no tiene también otros beneficios.
No necesariamente tú lo tienes que decir sí siempre, porque en algunas ocasiones cuando nos acostumbramos a decir siempre sí, eh, considero que la mayoría de veces es porque queremos hacer que los demás nos quieran o que los demás digan es la mejor jefe o es la mejor líder. No, es necesario también aprender a decir no, pero siempre con el fin de cuando tú estás preparada, porque cuando tú no estás preparada, ahí entra a generarse la culpa. Y la culpa lo que hace es destruirte a ti, porque cuando tú te vas, empiezas tú con ese dolor, ¿cierto? Porque lo hice, porque de qué manera. Y es necesario decirlo también de una manera súper diplomática y en el momento indicado. No siempre tienes que decir no. Y más cuando decimos no a nuestros hijos siempre tratan de manipularnos, ¿cierto? Cuando tenemos hijos, los hijos nos afectan más emocionalmente y quieren manipularnos, pero de una otra manera tenemos que tener un carácter para decir el por qué no, ¿cierto? Entonces, vienen diferentes factores, pero también es preparación. Yo lo considero como habilidad, porque no todo el mundo tiene esa habilidad. Hay muchas personas que se preparan y tienen carácter, más no pueden decirlo, ¿sí? Entonces yo, Claudia, lo considero que es una habilidad, es una destreza que uno va desarrollando debido al personal que tú, o la experiencia o el bagaje que tú tienes. ¿Es necesario? Yo considero que sí. Y de esa manera, cuando te conocen a ti y que tú aprendes a manejar y aprendes a utilizar ese no, el equipo de trabajo ya considera y ya sabe cómo es tu dinámica, ¿sí? Pero cuando no conocen esa dinámica, lo que va a generar es una controversia, va a generar inconformidad, va a generar un mal clima laboral, llamémoslo así, cuando no estamos preparados o cuando no estamos formando este grupo de trabajo de que se salga de esa zona de confort. Ese era como mi punto de vista que quería intervenir acerca de eso y pues es mi opinión. Claudia, excelente tu opinión. Gracias por compartir, porque dicen en punto. Fíjate que hoy hemos hablado de esos aliados de que refuerzan el no aprender a decir no, ¿sí? Es decir, esos aliados que lo que hacen es reafirmarme de siempre decir sí, ¿ok? Y que no me ayudan a salir de este estado emocional donde constantemente me siento triste, siento que no soy leal, que es otro punto importante a reconocer, que no estoy siendo leal a mí mismo, que no estoy dándome a respetar y muchas veces digo, es que él no me respeta, pero cuando reviso muy bien, es que no me estoy respetando, porque el respetarme y el ser leal a mí viene de la mano con algo que se llama congruencia, ¿ok? Y aquí vamos a hablar un poco también de qué sentido, qué papel toma aquí la congruencia. Pues toda, porque si yo en el aprender a decir no, entiendo que lo que yo pienso va de la mano con lo que yo digo y con lo que yo actúo, de esa misma forma el otro también sabe qué esperar de mí. Pero cuando yo no soy congruente con lo que digo, ¿ok? O con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, es muy difícil que el otro genere algo que también nos cuesta en las relaciones sociales o vinculares, que se llama confianza. ¿Por qué? Porque son los benditos problemas que nos dicen, pero es que él me dijo que iba a hacer esto o ella me dijo que lo iba a hacer, pero terminó haciendo otra cosa, entonces, ¿cómo puedo confiar en esto? Justamente por eso. ¿O cómo puedo aprender a decirle no si yo no sé con qué me va a salir? Bueno, porque no estamos siendo congruentes, ¿ok? Y eso pasa justamente por el miedo o el temor a desilusionar al otro o no complacer al otro. Y eso tiene que ver con lo que dijo Claudia. Efectivamente, lo que ocurre es que cuando nos enseñan o por aprendizaje, pues entendemos que siempre tenemos que complacer al otro, es muy válido que entonces nosotros digamos como, yo no sé qué quiero, no sé qué, no sé si lo que yo quiero pues me vaya a hacer feliz. Claro, va a ser muy difícil que salgas de esa zona de confort donde has aprendido eso, porque tú aprendiste a que pensar primero en ti, ¿ok? Está mal. En vez de pensar que pensar primero en ti de una forma asertiva es de una u otra forma proyectar seguridad en el otro. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces dicen como, es que yo admiro la seguridad con que esa persona habla, habla como tan segura de sí misma.
Porque créeme que esa persona no está pensando en si lo que te estás tú escuchando o lo que estás diciendo te complace necesariamente a ti. Esa persona sabe que lo que está diciendo es correcto y que te puede favorecer a ti. Y en ese sentido es que comparten la dinámica. Y eso es lo que tenemos que comprender muchas veces. Y para eso les traigo un caso que quiero leerles y pues sepamos más o menos cómo ocurre o el poder de la asertividad. ¿Ok? Mm, les cuento, Gloria era una mujer de 36 años más o menos. Ella era de la costa, estaba casada con un hombre dedicado a las finanzas y su vida giraba en torno a sus 3 hijos y a su marido. Era una mujer tímida, recatada, pero astuta e inteligente. Al llegar a uno de los profesores de sus hijas, estaba deprimida y una sensación de vergüenza e incompletud la acompañaba constantemente, todo el tiempo. Por lo general, esa sensación fragmentada suele estar asociada con la imposibilidad de desarrollarse como persona, es decir, tener un sentido propio de vida. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando ella intentaba siempre comunicarse, sentía como que no era valorada o reconocida. ¿Ok? Y en intervención aprendió varias cosas, como que varias veces, debido a sus miedos y a sus creencias irracionales, se terminaba acostumbrando a las situaciones abiertas desagradables o incómodas. Es decir, el sentir siempre que tenía que complacer a otros hacía que esa sensación de minusvalía se le reafirmara. ¿Ok? En terapia, ella decía cosas como, en un momento se le preguntaba, ¿te sientes utilizada por tu esposo? Y ella decía, nunca lo había pensado en esos términos. No, no es un hombre aprovechado, pero me siento mal hablando de esto. Él es un buen hombre. El terapeuta le respondía, nadie lo niega, la idea no es de difamarlo, sino ver cómo te sientes tú y si lo amas. Y eso está bien amarlo, pero quiero que pienses desde el amor. A lo que Gloria respondía, a veces me siento mal en lo sexual. Él no se preocupa demasiado por mí. No es que me sienta como un objeto. Bueno, un poco. Me gustaría que fuera más cariñoso durante la relación y que si yo no tengo deseos, pues que lo entienda. En ocasiones me obliga a hacerlo. El terapeuta respondía, ¿crees que puedes ser autónoma en tus decisiones o te sientes impedida de algún sentido? A lo que Gloria respondía, me gustaría estudiar, pero con las niñas es difícil, están muy pequeñas. El terapeuta respondía, ¿ya van al colegio? Y ella decía, sí, ellas van temprano en la mañana. La comunicación seguía así y todo empezó a girar en torno a que ella se empezara a dar cuenta de que al momento que empezaba a expresar sus emociones, su esposo podía ponerse en la misma posición que ella. ¿Ok? Eh, gracias a Alba por el consejo, por el mensaje que nos deja. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a entender un poco más la importancia de esto, de que soy yo el único que puede rescatar mis emociones y hacerlas valer y conocer, muchas veces hacerlas conocer es simplemente expresarle al otro lo que no me gusta, más allá del miedo que esto pueda generar, de pronto puedo empezar a darme cuenta de que las otras dinámicas también empiezan a funcionar. Entonces, voy a brindar 3 tips que nos ayudan a trabajar fuertemente en aprender a decir no. El primer principio, el primer tip, es el principio de la aceptación incondicional, es decir, soy valioso. Reconocerme y aceptarme para comprometerme. Me comprometo con lo que soy, me comprometo con mis defectos y con mis no defectos y me reconozco. Y en ese reconocimiento puedo reconocer a otros. El segundo principio es comparar las ideas con la realidad. En este punto quiero concentrarme en pensar como científico. Es importante que yo sea objetivo y si lo que yo estoy pensando es correlacional a lo que estoy evidenciando. Es decir, esto que yo estoy pensando es lo mismo que está ocurriendo afuera con el otro. El otro me está diciendo que soy desagradable, que no le importo, que no le intereso,
o es parte de mi pensamiento? Ser científico es buscar la objetividad siempre, es ponerme esos ojos o esas gafas bien objetivas para decir, no, estoy siendo un poco bien crítico conmigo. Y el último es el principio de la exposición activa, es decir, retar el miedo. Acá los invito a que hagan un ejercicio de la siguiente forma. El miedo también es una expresión que nos indica que estamos vivos. Y si estamos vivos, quiere decir entonces que esto que estamos aprendiendo posiblemente sí nos da miedo. ¿Por qué? Porque es nuevo. Y todo lo que es nuevo y que yo no conozco si me va a dar un resultado, pues me va a hacer sentir como que estoy equivocado. Pero muchas veces ese miedo lo que quiere es mostrarme que posiblemente estoy saliendo de una zona de confort para entrar a una zona mágica y poder aprender a hacer las cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, la recomendación es agarra tu miedo y vete a probar esa nueva zona mágica que estás. Recuerda que como seres humanos somos gente y somos personas de constante cambio. Y el cambio nos genera una nueva adaptación. Y el quedarnos quieto es lo que nos pone mal, pero el movilizarnos es lo que nos permite accionar y encontrar nuevos futuros. ¿Ok? Entonces, pues agradezco a todos haber participado hoy acá, estar por acá. Si alguno tiene alguna pregunta, estoy abierta a escucharlos o a leerlos. Estoy acá pendiente. Diana, quisieras hablar, ella pidió la palabra hace un ratito, pero Diana, claro. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Te escucho bien. Sí, es que, digamos, cuando uno, como ya por costumbre, siempre está muy dispuesto para los demás y en el momento que uno de verdad no puede colaborarles o no puede ayudarles, pues empiezan lo que yo te decía, como hacer sentir culpable, hacerlo sentir culpable a uno, pues de todas las maneras, y se lo hacen saber de todas las maneras y se lo echan hasta en cara. Súper importante algo y es que en esa posición de cariño también hacia el otro, reconocer que muchas veces las personas, como bien lo dije, como se adaptan a algo, ¿ok? También le enseñemos el otro lado de la moneda. Así como puedo decir sí, también tengo el derecho a decir no. Y no está mal pensar primero en mí y luego en el otro, ¿ok? Entonces, una clave fundamental de esto es que siempre, siempre se piensen ustedes en cuidar su derecho. El cuidar su derecho es cuidar también el derecho del otro. ¿Ok? Liliana, ¿tienes el micrófono abierto si quieres hablar? Gracias, sí señora. Natalia, pues con respecto a la pregunta que me hiciste antes, es como el temor a es una enseñanza tal vez de casa, en lo cual uno a veces no piensa en uno, sino en los demás, y se da más de uno que de los demás. Pero llega un momento en que la vida le enseña a uno a decir no y se siente como una tranquilidad, como o sea, primero un miedo, pero también se siente como un peso que se quita de encima. Entonces me parece muy chévere las cosas que tú dices de los 3 tips. En cuanto sobre todo a la exposición al miedo, de pronto es eso, salir de la zona de confort para probar otras cosas y así mismo se van dando estos pasos para que uno pueda decir no tranquilamente y estar seguro. Es como una inseguridad, pienso yo, que tiene uno no sé, no te sabría explicar, pero sí me parece que es el primer paso, el pasar de la zona de confort a explorar otras cosas y a buscarse uno mismo para poder expresarle a las personas lo que piensa, lo que dice, lo que siente, ser coherente, lo que tú decías. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero dejarles una reflexión acá y es la siguiente. A veces no tenemos miedo al cambio. A veces a lo que tenemos miedo es a dejar esa zona de confort que nos habla de una posible
tranquilidad, ¿ok? Entonces, le tenemos miedo es a lo nuevo, ¿ok? Perdón, no le tenemos miedo a lo nuevo, le tenemos miedo es a dejar esto viejo que aprendimos, porque pues todavía no hemos creado esas herramientas de seguridad hacia lo nuevo. Pero esto no quiere decir que lo estemos haciendo mal. Y otra cosa importante en esto de aprender a decir no, al comienzo no lo vas a hacer perfecto y no está bien que no lo sepas hacer. ¿Ok? Es decir, perdón, está bien que lo sepas hacer así, ¿ok? Todo se trata de ensayo y error. Si tú ensayas y te das cuenta de qué otras formas puedes aprender a decirlo para sentirte mejor contigo, de esa forma aprendes a ser más asertivo. Pero el error grave es que a veces nos empecinamos tanto en saberlo decir de una forma tan correcta que terminamos queriendo convertirnos en los mejores del mundo y nos hacemos más daño. Entonces, está bien ir aprendiendo pasito a pasito, pero lo importante es no quedarte callado, sino intentarlo. Si no lo intentas, no va a haber un cambio. Si sigues haciendo siempre lo mismo, no puedes estar diferente. ¿Ok? Y por último, veo que Claudia tiene la manito arriba, entonces ya también le habilité el micrófono. Listo, perfecto. Claudia, ¿estás ahí? No, no, ya había intervenido, pero bueno, ya lo último, me gustó harto, me gustó ahora lo que tú dijiste, el tema de salirse de la zona de confort, que es lo más importante. Y antes de dar esa salirse de esa zona de confort, nos permite a nosotros como personas dar la oportunidad de tener una gestión al cambio y a invitarnos, porque eso es lo que nos está invitando en este momento el entorno, ¿no? El entorno o la tendencia va a eso, a que nosotros estemos preparados a decir no y estemos preparados a los cambios, estemos preparados a gestión del conocimiento, que es interactuar con otras personas, la vivencia y la experiencia que tenga cada persona, y a partir de eso pues ya es dependiendo digamos de los factores que tú tengas en ese momento, ya tú los interviene de acuerdo a la experiencia también, ¿cierto? Porque eso va de acuerdo a lo vivido. Entonces, nada, muchas gracias por la intervención. Me pareció súper interesante porque ayuda a que uno mejore ciertas cositas que uno consideraba que se estaba manejando bien. Y a partir de eso, hay algo muy importante también, cuando tú das una retroalimentación que sea muy constructiva, porque también allí viene esa parte, el decir no, pero a veces no sabemos decirlas. Entonces, de esa manera, lo que hace es generar un clima laboral no tan sano y eso lo que aumenta, digamos, de una otra manera, que la producción no sea tan chévere o que el clima no sea tan agradable. Y haces que te cojan un malestar, digamos, o inconformidad y a tu momento rechacen ese liderazgo tuyo. Entonces, ahí también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, una recomendación muy valiosa para eso es un ejercicio de a veces frases de autorreferencia, como por ejemplo, había un gran filósofo que decía, pienso, luego existo. A eso se refería a que primero puedo pensar lo que voy a decir para darme a conocer o para dar a conocer asertivamente a los demás. ¿Esto a qué se refiere? ¿Cómo? Y el otro es tener cuenta algo. Los refranes o algunos apoyos ocurren porque yo sé que han escuchado mucho como que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y esto nos tiene que ayudar a trabajarlo constructivamente para uno en frases autorreferenciadoras, como por ejemplo, entender que aunque siempre lo quiera hacer bien, van a haber personas que no le va a gustar mi forma de ser. Y eso también está bien. También está bien no agradarle a los demás, a todos los demás. ¿Ok? Entonces, pues, Paula, tú me indicarás si tenemos otra pregunta, si hay algo más. No, nada, Listo. no, nadie, tu manito. Listo, entonces a todos muchas gracias por haber venido, por haberse tomado este espacio y pues mañana también nos vemos a la misma hora por el mismo canal, como dirían, a las 7 y mañana vamos a estar hablando sobre, adivinen, un tema que me encanta y es la procrastinación. Entonces, por acá los esperamos. ¿Listo?
Nata, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los asistentes del día de hoy. En el chat les voy a enviar el link del registro para que ustedes se vayan registrando desde ya y más o menos a las 8:30 les va a llegar a sus correos la agenda de mañana con los links. De igual forma, les recuerdo que empezamos desde las 7 con Catalina Huerta, una de nuestras psicólogas también, y terminamos con Nat nuevamente a las 7 el día de mañana, para que estén muy pendientes. Mil gracias por asistir. Tengan una feliz noche. Nata, muchas gracias. Feliz noche. Descansen todos. Bien, hasta luego. Que estén muy bien.